Bueno, primero que todo, mi hermano José, buenas noches, mi hermano. Bendiciones. Amén, mi hermano. Gracias, mi hermano José, por disponer de tu tiempo, por poner los dones del Señor, los dones que el Señor te ha dado a favor de Comunidad Cristiana Redención. Y bueno, yo confío en que el Señor te va a usar poderosamente en esta noche para la gloria de su nombre y para el beneficio de nuestros hermanos. Y pues ahora quiero dirigirme a mis hermanos de Comunidad Cristiana Redención. Qué gozo, mis hermanos, es poderles saludar en el amor del Señor. Yo hoy les voy a dejar en buenas manos. Joselito es un amigo, un hermano. Tuvimos la oportunidad de estudiar juntos en República Dominicana, de manera especial Santiago de los Caballeros en República Dominicana, y el Señor no solamente pues, nos permitió estudiar, sino que nos ha permitido cultivar una bonita amistad en el Señor, una bonita hermandad. He tenido la oportunidad, gracias al Señor, de compartir la palabra con los jóvenes de la iglesia de mi hermano José. Ya 2 veces he tenido la oportunidad de compartir la palabra con los jóvenes de allí, y para mí ha sido un gozo, y para mí también es un gozo, mis hermanos, hoy invitar a José, y de verdad que los dejo en buenas manos. Yo sé que primero que todo José está en las manos del Señor, y ustedes también están en las manos del Señor, y yo sé que también humanamente hablando los voy a dejar en buenas manos. Quisiera, mis hermanos, orar. Permíteme, mi hermano José, orar por tu vida y Bien, claro. en las manos del Señor, y que sea Dios usándote. Así que oremos. Amén. Padre bueno, Señor amado, estamos delante de ti, bendito Rey, dándote gracias. Gracias por la vida de José. Gracias por los dones que le has dado. Gracias por la sabiduría y por la gracia que le has dado para compartir tu palabra. Yo te pido que uses su vida de una manera poderosa, que uses su vida de una manera especial, Señor, en esta noche, para la gloria, honra y alabanza de tu precioso nombre, bendito Rey. En tus manos le coloco, dale gracia, dale sabiduría para que él pueda caminar en las verdades de tu palabra, Señor, y que tu nombre, Cristo, sea glorificado y tu pueblo sea en gran manera edificado. En ti confiamos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Todo esto te lo pedimos en los méritos de Cristo, pues nosotros no tenemos ningún mérito, Señor. Es por Cristo que nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Mis hermanos de Comunidad Cristiana Redención, allí los dejo con mi hermano José, y mi hermano José te dejo allí con los hermanos de Comunidad Cristiana Redención. Siéntete como en tu casa, ¿no? Así que gracias, mi hermano, una vez más. Realmente el placer es todo mío. Quiero también darle las gracias, darte las gracias a ti, mi hermano Humberto, por darme el privilegio de poder compartir la palabra del Señor que tanto me apasiona con tu iglesia, con tu congregación. Y Dios ha sido bueno, realmente como tú has dicho, ha sido una amistad que se ha ido madurando desde el 2012, que fue cuando nos conocimos. Y pasamos mucho tiempo juntos. Yo creo que realmente del grupo, de los 12, no me acuerdo más o menos, que éramos, Humberto y yo éramos los panas. Y Dios ha sido bueno. Y de una forma u Amén. otra sabemos que podemos contar el uno con el otro y ha sido el Señor. Amén. Y todo un placer, mis hermanos. Manténgase orando por mí. Estoy aquí no desde Santiago, donde fue que mi hermano Humberto y yo nos conocimos, sino en otra ciudad llamada San Francisco de Macorís. Estoy también en el norte, no estoy tan cerca de la playa porque muchos conocen, lo que conocen de República Dominicana son las playas, etcétera, etcétera. Estoy aquí como también en Santiago, que es como en el interior del país, donde tal vez las playas nos quedan como 1 hora o 2, porque el país no es grande realmente,
pero no estamos tan cerca. Me hubiese gustado tener el privilegio que esta primera vez hubiese sido en su congregación y así también poderles abrazar, conocerles en persona y transmitirles el amor de Cristo, como sé que también ustedes lo harían conmigo. Y nada, mi hermano, entonces gracias por tu oración. Vamos a iniciar y confiar que el Amén. Señor sea obrando y hablando a cada quien. Amén, mi hermano. Entonces yo les dejo allí con mi hermano José los dejo allí con la iglesia, entonces yo voy acá a dejarlos allí y mi hermano un abrazo, que Dios te use poderosamente allí y que los hermanos estén muy atentos. Bendiciones, mi Amén. hermano. Amén. Chao, mi hermano. Bien, bendiciones. Bien, mis hermanos, mis amados. Les comparto un texto muy interesante y es cuando vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Y no solamente a Jesús, sino también que Pedro camina sobre las aguas. Es un texto que tal vez muchos de ustedes ya conocen, han leído muchas veces, han recibido enseñanza de ese texto. Hablo de Mateo 14, 22 al 33. Eh, puede que ya conozcan muy bien el texto, pero esta vez le voy a pedir que por favor todo ese conocimiento que tiene de este texto lo podamos guardar, ¿verdad? Y tener un corazón en blanco para recibir la palabra del Señor. Quiero que podamos leer de inmediato y ustedes también acompañarme a Mateo 14, 22 al 33. Bien, entonces, déjenme bajar mi carito un poco. Bien. Leo. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de la tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. Y aquí la razón del título de, de este sermón, cuando el viento nos es contrario. Entonces, continuamos en el 25. Y a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiéndole Pedro, dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Gritó diciendo, Señor, salva. Y al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad, eres el Hijo de Dios. Nuevamente, hermanos, le voy a pedir que por favor me permitan orar por la palabra del Señor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que ellas son fieles, que convierten el alma, que transforman, que ha sido por medio de tu palabra que tú nos has permitido conocerte. Mira que rogamos, oh Dios, que tú abras nuestros entendimientos, así como abriste el de Lidia para que pudiera entender tu palabra, Señor. Así también, Señor, rogamos que tú abras nuestros corazones para poder adquirir tu palabra. Que seas tú hablándonos, que seas tú tratando con cada quien en el nombre de Jesús.
Amén. Que sea tu Santo Espíritu moviendo, tu Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, para entender este texto debemos de dar una pequeña introducción al libro de Mateo y unas cuantas cosas. Lo primero que veremos es que en el contexto histórico de este libro, el sabor judío del Evangelio según Mateo es impresionante. Eso es evidente aún en la genealogía de apertura, la cual Mateo rastrea solo hasta Abraham. En contraste, Lucas, buscando mostrar a Cristo como redentor de la humanidad, regresa hasta Adán. El propósito de Mateo es, en cierta manera, más estrecho, demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. Este evangelio cita más de 70 veces pasajes proféticos del Antiguo Testamento, haciendo énfasis en que Cristo es el cumplimiento de todas las promesas. Entonces, vemos aquí algo importante y es que Mateo en cierta manera, el propósito de Mateo, o sea, vemos el propósito de Mateo en demostrar que Cristo es el Rey y Mesías de Israel. O sea, el propósito principal de Mateo en mostrar desde las genealogías y todo esto es mostrar que Cristo es el Rey, descendiente de David y que también es el Mesías prometido. Ahora bien, cuando se escribió esta carta y aún cuando en los tiempos de Jesús se estuvo viviendo esta realidad, el pueblo judío no era libre totalmente, sino que estaba bajo el imperio romano. Bien, entonces se dieron los siguientes eh, eventos. Roma era república del 509 hasta el 27 antes de Cristo. Judea fue hecha una provincia romana durante este periodo de 63 antes de Cristo. Augusto se hizo emperador en el 27 antes de Cristo y así nació el Imperio Romano. Jesús nació durante el reinado de Augusto. En el tiempo de Cristo habían unos 54 millones de personas en el imperio, aproximadamente una de cada 10 personas era ciudadana romana, como Pablo, por ejemplo. Y esta tenía ciertos privilegios. Y aquí lo importante es resaltar es que Judá, toda Judá, fue hecha una provincia romana. O sea, ellos no tenían una independencia como Colombia, República Dominicana, contamos ahora, que somos soberanos, somos libres, sino que estaba bajo opresión, donde tenían que pagar duros impuestos a los romanos. Y esto era contraproducente hacia los judíos, porque esto le llevaba a querer ser libres como todo pueblo. El idioma oficial era el latín, pero en la parte occidental del Imperio Judea, por ejemplo, las clases educadas hablaban griego. Los romanos construyeron muchos caminos, acueductos y puentes. El famoso sistema romano de caminos conectaba a todas partes del imperio. Daban a los judíos mucha libertad religiosa. Roma exigía fundamentalmente dos cosas a los pueblos subyugados: que pagaran los impuestos y que aceptaran el dominio de Roma. A cualquier rebelión o revuelta se le hacía frente con terrible violencia. Ejemplo, ahí se cita Lucas 13:1. Bien, entonces esto es lo que vemos respecto al Imperio Romano. Ahora bien, ¿qué esperaban los judíos en su Mesías prometido? Bueno,
sea, aquí nos dice que habían diferentes opiniones acerca de la naturaleza del Mesías. La más popular era que de un rey guerrero que apareciera como un campeón político y héroe militar. El Mesías reuniría bajo la ley a los judíos de todas las naciones, dispersados, y los conduciría en un ataque victorioso contra sus enemigos. Muy interesante, ¿verdad? Los opresores paganos serían eliminados y la raza escogida de Dios sería conquistadora del mundo. El Mesías sería descendiente de David. El elemento esencial de la esperanza mesiánica era la espera de la suprema ascensión de la nación de Israel. Esto implicaba que los intereses nacionales de Israel y la causa de Yahvé eran lo mismo. Muy bien, entonces, hermanos, aquí viene esto. Viene a que Mateo está buscando mostrar a Jesús, nuestro Jesús, como el rey y el Mesías que esperaban los judíos, pero que ellos no estaban esperando este tipo de Mesías. Y esto nos va a ayudar a entender el contexto en el cual está tratando este texto que hemos escogido, Mateo 14, del 22 al 33. Y más adelante vamos a ver en qué influye esto. Entonces, lo primero que vemos en este texto es en el versículo 22, y es que Jesús hizo que sus discípulos fueran delante, los envía delante. Lo leemos de la siguiente manera. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Esto despierta mi curiosidad de inmediato, porque el hecho que haga que los haya ahí delante o que subieran a la barca y se fueran delante primero, me llama mucho la atención porque él anteriormente vemos que él se sube a la barca y se monta con los discípulos y anda con ellos. No lo envía primero. Pero aquí vemos que enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca. Ahora bien, ¿qué estaba pasando anteriormente? Que él hace que los discípulos se vayan delante y él tiene que despedir a la multitud. Entonces, para esto vamos a ver los versículos anteriores que en hermenéutica nosotros conocemos como el contexto inmediato. Bien, entonces, vamos a leer. Al oír esto, Jesús se retiró de allí en una barca, solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades, y al desembarcar vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora es ya avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y compre alimentos. Esto es, hermanos, exactamente la alimentación de los 5,000 hombres, sin contar los niños y mujeres que allí estaban. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que vayan, dad de vosotros de comer. Entonces ellos dijeron, no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Y ordenando a la muchedumbre que se recostara sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces. Y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Y partiendo los panes, se los dio a los discípulos.
y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos en 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Ahora bien, vemos el versículo 22 que dice: enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla. Entonces, ¿qué otros lugares podemos buscar con evidencia de esos textos? Bueno, tenemos los otros evangelios. Recordarle, hermanos, que por ejemplo, lo que son el libro de Mateo, Marcos, Lucas, tienen un mismo enfoque o una misma óptica. Sin embargo, el libro de Juan tiene una óptica distinta. Una óptica distinta. Entonces, cuando estamos estudiando los evangelios y nos encontramos con citas como estas, es bueno que nosotros podamos consultarlo en otros textos. Por ejemplo, ahora vamos a ver en Marcos capítulo 6, 47 al 52. Haciéndonos la siguiente pregunta: ¿por qué Él los envió delante? Al anochecer, la barca estaba en medio del mar y Él estaba solo en tierra. Y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario, como a la cuarta vigilia de la noche, fue hacia ellos andando sobre el mar y quería pasarles de largo. Pero cuando ellos le vieron andando sobre el mar, pensaron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos le vieron y se turbaron. Pero enseguida él habló con ellos y les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera. Hermanos, este es la misma porción prácticamente, no en todos los sentidos, porque aquí no vemos una pequeña partecita, que sí la vemos en Mateo, de Mateo 14, 22 al 33. Y aquí en el versículo 52 nos da un pequeño detalle, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Creo que dice la Nueva Traducción Viviente, y disculpen que no le dije al principio, aquí estoy leyendo la Biblia de las Américas, que su entendimiento porque su entendimiento estaba entenebrecido. Acá, ¿y qué fue lo que pasó? Que aún viendo el milagro de la multiplicación de los panes, su mente estaba entenebrecida. Bueno, yo le recuerdo, hermanos, que los 12 discípulos también eran judíos y ellos esperaban un Mesías. Vamos a recordar esa pequeña lista de lo que esperaban los judíos acerca de su Mesías. Vemos aquí lo que está en negrita: de un rey guerrero que apareciera como un campeón político y héroe militar. Que lo conduciera en un ataque victorioso contra sus enemigos, que sería de la descendencia de David. Y era la espera de la suprema ascensión de la nación de Israel. Les recuerdo que el Señor Jesús es descendiente de David por causa de José. Y supongo que ya ellos conocían esto. Ahora bien, viendo lo que dice en Juan,
es la razón principal por la cual Él envía a sus discípulos delante. Y todos ellos estaban allí. La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerles rey, se retiró otra vez al monte él solo. Y esta es la versión de del texto que tenemos en Mateo 14, 22 al 33. Bueno, esta es la parte previa de Jesús enviando a los discípulos delante. Y nos dice Juan que la razón fue por la que él envió a los discípulos delante y despidió a la multitud, fue porque dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerles rey, se retiró otra vez al monte del sol. Pero no quiero dejar de resaltar, hermanos, este detalle que vemos en el versículo 52 de Marcos 6, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Su corazón estaba entenebrecido. Y Jesús envía a sus discípulos delante, solos. Lo envió al mar. Lo envió al mar. Así que veamos nuevamente el texto y ya vamos a detenernos en los detalles. Enseguida hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Dice el 24. Pero la barca estaba ya a muchos estadios de tierra y era azotada por las olas porque el viento le era contrario. Entonces, quiero resaltar que él envió a sus discípulos, a los 12, solos, delante al mar, donde iban a estar fatigados, cansados, porque eran azotados por las olas y con el viento contrario. No sé si ustedes han tenido la experiencia de montarse por lo menos en una pequeña embarcación o bote, lancha, etcétera, etcétera. Pero sí yo he tenido una pequeña experiencia en la cual estábamos en una, bueno, le llaman presa, represa, y bueno, ahí vamos a pescar. Y yo me monté con mi cuñado y un tío. Y era muy difícil remar con el viento contrario. Hasta el punto que en una ocasión el viento nos llevó y llegamos a una orilla. Pero era porque el viento nos llevó y era muy difícil en contra del viento. Pero Jesús envió a sus discípulos a que enfrentaran la situación de tener el viento en su contra. Recordando que Jesús lo envía adelante porque entendió que la multitud lo quería volver rey. Esa multitud. También que vemos, Marcos nos da el detalle de que ellos no habían entendido, los discípulos no habían entendido lo que había pasado con los panes y los peces. Que luego,
Si ustedes quieren tener un pequeño más detalle, les recomiendo que sigan leyendo ese capítulo 6 de Juan, donde luego les voy a dar un pequeño detalle. Pero aquí quiero hacer un pequeño paréntesis en resaltar el tiempo en que Jesús estuvo orando. Aquí nos dice, a ver si puedo, ok. Después de despedir la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo. O sea, estuvo orando hasta el anochecer. Pero la barca ya estaba a muchos estados de la tierra y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Y entonces a la cuarta vigilia de la noche, que sería aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana, o sea, que Jesús estuvo desde el anochecer hasta las 3 o 6 de la mañana orando a solas. O sea, él no simplemente está queriendo enseñarle la lección a sus discípulos de que él de que lo envió al mar para como le quiero mostrar, para formar su carácter, sino también que le estaba enseñando a pasar largos tiempos de oración, buenos tiempos de oración. Así también a nosotros se nos podría instar a imitar a Jesús en la oración. Tal vez podríamos decir que él no necesitaba orar, sin embargo, oraba y mucho. Y lo hacía evidentemente. O sea, que no era que se escapaba solas, ¿no? Sino que ellos lo veían. Porque si está aquí escrito es porque ellos lo vieron. Ellos notaron que estaba orando. Entonces, cierro paréntesis. La cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Es interesante, hermanos. Vemos los discípulos que están fatigados, eso, así lo vemos como nos dicen Marcos, que estaban ya fatigados de remar, cansados. Ya ellos habían salido al atardecer y eran ya 3, 4 o 6 de la mañana y aún estaban en medio del mar, remando con el viento contrario, o sea, muy cansados. Y ven a este caminar sobre el mar. Yo me hubiese asustado. Hasta yo me hubiese turbado. Eso sería una experiencia increíble. Pero aquí vemos cómo Jesús les responde. Enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces, realmente nosotros, como pueblo de Dios, hemos estado y vamos a seguir enfrentando diferentes situaciones en nuestras vidas. Tal vez nos ha tocado un compañero de trabajo, el lugar donde vivimos, una esposa, hijos, hermanos, primos, hermanos de la iglesia, que son nuestro viento contrario, que nos producen fatiga,
y ya nos hace estar exhaustos. Pero ahí viene el Señor y nos dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Este soy yo, hermanos. Esa es traducido por la Septuaginta, tal cual como, o sea, por la Septuaginta, hablando del Antiguo Testamento, como lo vemos en Éxodo 14. Ese soy yo, el Dios Todopoderoso, ese Yahweh, ese gran yo soy. Es el que nos dice en medio de nuestros problemas, de nuestras circunstancias, del lugar donde Dios nos ha enviado para formar nuestro carácter. Nos dice, tened ánimo, no temáis. Soy yo, estoy con ustedes. Y ese que caminó sobre el mar nos dice, soy yo, no temáis. Así que hermano, no sé en qué circunstancia tú ahora mismo te encuentras. No sé si estás pasando mucha necesidad. El Señor te dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Le recuerdo nuevamente esto que leímos en Marcos 6, 52. Bueno, 51. Quiero leerles nuevamente, después que él le dice esas mismas palabras. Tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y el viento se calmó. Y ellos estaban asombrados en gran manera, porque no habían entendido los panes, sino que su mente estaba embotada. O sea, que su mente dejó de estar embotada después de todo esto. Su mente dejó de estar entenebrecida después de que estuvieron cansados, fatigados, y vieron a Jesús caminar sobre el mar. Y es sumamente interesante. Pero aquí vemos un detalle, hermanos, muy importante, que Marcos, en Juan, no lo vemos. Y es lo que vemos aquí en el versículo 28. Respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Qué atrevido. Qué atrevido era Pedro. Aún Jesús diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Pedro se atreve a decir, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas. Ahora bien, mis hermanos, Pedro no caminó sobre las aguas porque él tenía algún poder no. Él caminó sobre las aguas porque Jesús, el gran yo soy, le dijo, ven. Y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse, gritó diciendo, Señor, salva. Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces, hermanos, no vemos este acontecimiento solamente en que Jesús lo envió en una barca a pasar toda una noche remando con el viento contrario y a estar cansados, sino que utiliza a Pedro para mostrar algo más
Es algo muy interesante. Y no digo más interesante porque realmente el hecho de que él extienda la mano y lo sostuvo, es igual de cálido y de amoroso como él les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y aquí dice algo muy interesante. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezó a hundirse. Así también nosotros podemos estar en medio de una situación X y viendo las dificultades que estemos pasando, tener miedo, estar asustados, tener miedo, perder la confianza. Y esto pasa muchas veces, hermanos, cuando nos enfrentamos con situaciones que vemos que son más grandes que nosotros. Con situaciones que son más grandes que nosotros. Y esto es, hermano, porque perdemos la vista de Jesús. Dice, por ejemplo, el 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, o sea, él desvió su mirada de Jesús. De inmediato tuvo miedo y empezando a hundirse. O sea, tuvo miedo y empezó a hundirse de inmediato. Vieron tres cosas. Desvió la mirada, miró el viento, se asustó, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Así también nos pasa, hermanos. Cuando perdemos nuestra mirada de Jesús en medio de las dificultades y en cualquier aspecto de nuestras vidas, comenzamos a hundirnos. Y esto no es simple, no es solamente cuando estamos en dificultades, también cuando estamos en nuestros mejores momentos, cuando creemos que todo está bien y perdemos la vista de Jesús, vamos a comenzarnos a hundir espiritualmente, porque nuestra fe comienza a decaer. Él le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando nosotros quitamos nuestra mirada de Jesús, es porque nuestra fe está afectada y comenzamos a dudar del Señor. Ahora bien, hermano, si tú te encuentras en esta situación, en la cual sientes que te estás hundiendo espiritualmente, recuerda, grita, Señor, sálvame. Y vas a ver, hermano, que al instante Jesús va a extender su mano y te va a sostener. También, cuando te asuste en medio del viento contrario o viendo un fantasma, digo, hipotéticamente, viendo un fantasma, no hay que ser así. El Señor nos dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y es el Señor que nos dice. Es el Señor que nos agarra, extiende su mano y nos sostiene. Es el Señor que en vez de enviar a toda la multitud en barcas al mar, a los 5,000 hombres, solo envió a los 12, a sus discípulos. Así que, hermano, Él solo trata con los corazones de aquellos que le pertenecen ya. De aquellos que Él ha apartado para que estén con Él, como vemos que dice en Marcos.
Y que el hecho que tú estés pasando por diferentes circunstancias con el viento contrario y todo esto es porque tú eres uno de sus discípulos y Él está tratando con tu corazón. Quiero recordarles, hermanos, que el propósito de esta carta, de este evangelio, es mostrar que Jesús es el Rey, descendiente de David y el Mesías prometido. Que no era que los discípulos, que los 5,000 querían volver rey, sino aquel que ya era rey, que es el Mesías prometido. Que es el Mesías prometido. Y miren, interesante, cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces, hermanos, el viento se calmó. O sea, realmente ellos estuvieron con el viento contrario, pasando la dificultad, mientras Jesús no estuvo en la barca. Pero vemos en Marco que él estaba viendo. Dice, y al verlos remar fatigados, porque el viento les era contrario. O sea, Jesús lo estaba mirando. O sea, realmente él no lo había dejado solos, sino que lo había enviado delante para tratar con sus corazones. Dice, entonces los que estaban en la barca le adoraron diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Y ese es el propósito por el cual Dios nos hace entrar a diferentes circunstancias y dificultades en la vida. Para que nosotros podamos conocerle más. Para que nuestro carácter sea cada vez más igual a Él. Hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo. Hasta que lleguemos a esa estatura, nuestra fe es necesaria que sea probada como el oro, como decía el mismo apóstol Pedro, para que podamos reconocer, llegar a esa conclusión de adorar al verdadero Hijo de Dios. Porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Estaba, dice Marcos, en pasado. O sea que ya sus corazones habían sido abiertos. Realmente ya sabían que este era el Mesías prometido. Luego en Juan, hermanos, como yo le había prometido, en Juan vemos en el transcurso de la historia que ellos llegan al otro lado. Los 5,000 le siguen y llegan a ese lugar. Y Jesús, en ese momento es que Jesús les dice a sus discípulos, los hace ir a ellos y le dice a sus discípulos, ¿queréis iros también vosotros? Pero Pedro les responde, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y eso, hermanos, pudo llegar Pedro pudo llegar a esa conclusión luego de que su mente y su corazón fueron transformados. Ya su mente no estaba embotada, ya su corazón no estaba entenebrecido, sino que sus ojos habían sido abiertos y había entendido que en verdad ese Jesús era el verdadero Hijo de Dios.
era el Mesías prometido. Así que, hermanos, si tú estás atravesando diferentes pruebas, sabemos que muchos nos hemos enfrentado a la difícil eh, circunstancia de tener familiares con COVID. Gracias al Señor, aún no, en mi caso, no he tenido la enfermedad, pero sí, el año pasado perdí a mi bisabuela por COVID. Eh, el año pasado también murieron varios tíos, no por COVID, pero sí murieron. Amistades, realmente ha sido desastroso. Pero aún esas circunstancias difíciles, de dolor, muy tristes, el Señor la utiliza para formar nuestros caracteres, para que lo conozcamos más. Y en medio de la dificultad y la prueba, Él se nos da a conocer como el verdadero Hijo de Dios, como el gran yo soy, como aquel que no nos deja hundirnos, sino que nos sostiene, como aquel que cuando estamos asustados, no encontramos qué hacer, nos dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces ya vamos con estas aplicaciones, hermanos, para concluir. En este texto se hace un importante énfasis en la vida y el tiempo de oración de Jesús. Eso ya lo vimos. Y también se nos deja ejemplo para que nosotros podamos seguir sus pisadas, como lo vemos en Pedro. Se recuerda, el Señor nos enviará en la barca con el viento contrario por el tiempo suficiente para formar nuestros caracteres o para formar nuestro carácter. En medio de los vientos contrarios, Él es quien nos dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Nunca pierdas tu mirada a Jesús porque te hundes. Si no, vamos a preguntarle a Pedro, ¿verdad? Nos hundimos. Y eso es, claro, pidiendo al Señor que nos ayude, clamando cuando nos hundamos para que Él nos extienda su mano. Si has mirado al viento y te has hundido, clama, 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 clama a mí, yo te responderé, dice en Jeremías. Así que, hermanos, tengamos la certeza de que tenemos un Dios que está atento de nosotros, que nos está mirando a un remar fatigados, que nos dice, tened ánimo, soy yo, no temáis, y que si nos hundimos, nos extiende la mano y nos sostiene. Y todo, hermano, es para que le adoremos, para que le conozcamos más. En medio de esa dificultad, en medio de la prueba, Dios nos permite conocerle más. Es que solo a los que son hijos, son los que son probados. Así que, hermanos, somos bienaventurados cuando Él nos envía a enfrentar diferentes circunstancias, dificultades, pruebas, porque es para formar nuestro carácter. Y sea Dios con nosotros. Así que permíteme orar. Dios, Padre amado, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Mira, Dios, te ruego que hayan podido servir de consuelo para mis hermanos y que seas tú, Señor, tratando con cada corazón. Seas tú, Padre, ministrando esta palabra por cada necesidad. Señor, que tú les recuerdes, que tú les dices, tened ánimo, no temáis, soy yo. Oh, Señor, que si alguno, Padre, se está hundiendo, pueda clamar en estos momentos y tú suspenderle la mano. Oh, Señor, y volverlo a la barca en la cual estamos todos. Oh, Señor, la barca
en la cual estamos en este mundo con el viento contrario, porque el mundo no hace viento contrario. En lo cual tú nos estás formando para conocerte más. Ayúdanos cada día a conocer el verdadero Hijo de Dios. Señor, porque no esperamos, Señor, como un político, un héroe militar, sino a Jesús, aquel que descendió de los cielos, se hizo semejante a los hombres, por amor a nosotros, y murió en la cruz por nuestros pecados. Y aquel que nos recibirá en los cielos, y en su gloria nuestros cuerpos serán transformados, y le veremos tal como Él es. Por lo cual, Señor, tu nombre sea glorificado y exaltado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Para mí ha sido todo un placer poderle compartir la palabra del Señor. Y que espero que el Señor le haya hablado. Y estoy dispuesto, hermanos, cada vez que quieran poder compartir la palabra, lo que está, simplemente tienen que decirme. Y gracias por la oportunidad. Iglesia Bíblica, Comunidad de Redención, desde República Dominicana, le extiendo un fuerte abrazo a distancia. Espero que algún día, no sé, espero que no sea muy lejano, podamos conocerle y abrazarle así ya en persona. Dios le bendiga. Pasen buenas noches.